y se va. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es viernes 27 de junio. Estamos, pues siempre decimos que estamos de gala, pero hoy no es de excepción porque sí estamos realmente de gala, de bombo, de platillo, como dicen por ahí, Sigi. Luego te enoja que saque frases de los conductores americanistas que tanto proteges. Pero bueno, pues darles la bienvenida a este podcast, por supuesto, a José Perla Rodríguez. Gracias por la invitación, Perla. Gracias que estás acá con nosotros. Y por supuesto, Raúl Martínez. Gracias por tu presencia, Raúl. Ya tengo el honor también de conocerte algunos años. Y pues fíjate, sí, que el programa del día de hoy se va a titular así: Dos épocas, una fiera. Es decir, la fiera de los Esmeraldas de León con el Perla Rodríguez y Raúl Martínez. Entonces, pues no ocupan presentación estos cracks del fútbol fuera y dentro de la cancha, ¿no, mi estimado Sigi? Para empezar, los voy a presentar yo como mis santos compadres. Fíjate que los dos son mis compadres. Gracias. Es un elogio. Lo que vamos a presentar, porque son dos décadas diferentes, un ochentero y un noventero, y yo de 2000 para acá. Cálmate tú. Pero sí, pero sí, la verdad es vamos a tener un programa, yo creo que muy diferente a todos los que hemos tenido, porque la verdad hay mucho que contar, y empezamos. Pues fíjate, pues nada más haciendo una breve semblanza de su carrera deportiva, que por ahí nos hicieron llegar, que no necesito decirlo porque ya es conocido por la gente todo su trabajo que han hecho durante su etapa de jugadores, ahora de directores o dirigiendo chavos que les gusta el deporte, sobre todo el fútbol, y que bueno, sin lugar a dudas es un ejemplo para la gente que quiere aprender de las cosas buenas del fútbol, mi estimado Siki. Por eso. Porque ahora ya hay un montón de payasadas en el fútbol, y perdón que lo diga así, yo no soy ni fui futbolista, pero he visto muchas cosas incluidas en la parte médica. Exactamente. ¿No? Entonces, tenemos aquí al señor Perla Rodríguez, bueno, su nombre es José de la Luz Perla Rodríguez, ya lo conocen, estuvo en Club León, integrante del 11 titular en un amistoso histórico, si no me deja mentir, señor, contra Argentinos Junior, con Maradona, ¿es correcto? Efectivamente. 14 de noviembre de 1980, yo todavía ni nacía, mi estimado Sigi, tú ya estabas por ahí en los Esmeraldas, yo creo, Yo ¿no? creo que ya tienen como 30 años. En el Estadio Nou Camp. Y bueno, fue parte de León durante principios de los 80, una generación que incluyó a otros históricos como José Concepción Rodríguez, seleccionado juvenil mexicano y del barrio de San Nicolás. Gracias, Perla, por estar aquí con nosotros. Y Raúl, pues bueno, también contigo hacerte una presentación sobraría porque has tenido una trayectoria increíble, y pues sobre todo aquí tenemos algo de información. Yo no sabía que te apodaban el Chillón, ¿esto es correcto? Por aquí lo estás viendo, ¿sí? Ahorita me platicas porque yo no sabía eso, ¿no? Jugador ex profesional de Cobras de Querétaro, León. ¿Cobras de Querétaro era un equipo o cómo era Cobras? Era filial del equipo América. De filial de América, sí. Entonces era Cobras de Querétaro, sí, está bien dicho, ¿ah? Cobras de Querétaro, León y varios más. Y pues aquí, compadre de nuestro estimado Sigi, ¿no? ¿Qué es mi Sigi? Sí, pero no has dicho que de la América. No lo quiero decir porque lo puse aquí con tacha, pero pues sí, mira, perdónenme. Mira, no, sí, me la gané. Y yo pensé que me ibas a amonestar, pero mira, pues el jugador de las Águilas del América, perdón, ya nos hemos echado aquí nuestros entres, mi Sigi y yo, pero bueno, ya lo platicaremos. Pero pues bienvenido también, aquí me robé de las redes sociales información que te pusieron al respecto, que tú pues iniciaste en el llano aquí en Galicia con don Miguel Álvarez Junco, ¿es correcto esto? Sí, es muy correcto la información, y bueno, platicaremos porque sin el Galicia yo creo que tal vez me hubiera tardado mucho o a lo mejor no hubiera llegado. Correcto, por ahí me llamó la atención ponértelo aquí como parte de tu historial deportivo, pues sin tanto rollo, porque luego me andas diciendo que platico todo el tiempo. Vamos a darle inicio, ¿no, mi Sigi? ¿O qué? Sí, fíjate que para frase de la cortinilla del programa puse lo siguiente: ¿sabías que el Perla Rodríguez fue un referente del Club León en los 80s y Raúl Martínez uno de los pilares para conquistar el título de la temporada 91-92? Dos épocas, una misma pasión. Y pues con esto entramos de lleno al programa, mi estimado Sigi, ¿no? Con los Esmeraldas de León. Y pues preguntarles, son dos épocas distintas en el fútbol y más en un club tan exitoso como el Club León, ¿no? Tan querido para ustedes, seguramente entre otros equipos que ustedes cursaron en su trayectoria, pero pues los 80s y los 90s, una época de contrastes para el Club León, porque tuvo descenso, tuvo campeonato en los 90s y una etapa un poco complicada. Y descenso. Y descenso, por supuesto. Entonces,
Platícanos, Perla, abrimos contigo, ¿qué fue esta parte de tu vivencia en la época Esmeralda, de esta pues etapa, seguramente con sus contrastes, pero que tuvo sus buenas épocas, ¿no? Bueno, lo que te platico yo, que en el 79 debuté. Ok. Una alegría, ¿verdad? Yo venía de la selección juvenil de México, de haber quedado campeón en Honduras. Y bueno, pues se me llamó para integrar el Club León, con varios compañeros. Estaba todavía Mario Ayala, Los Razo, Luperías, el Churpias Flores, Chupón Rodríguez, mucha gente de aquí de León, ¿verdad? Mucha gente de aquí de León. Y bueno, lamentablemente, lo que ustedes hablan de esa época, siempre me tocaron las vacas flacas, ¿no? Siempre peleando para no irse al descenso, para no jugar el descenso, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no había, pues, la inversión de los directivos que eran de aquí de León. No sé por qué no lo hacían, ¿verdad? Siempre pedían jugadores prestados a diferentes clubes y a la postre pues nunca se entregaban, ¿verdad? En la 84 fue donde pues más o menos el equipo repuntó ahí con Arpa Fekete, pues estaba Caviño, estaba Gerardo Lugo, estaba Eusebio, había grandes jugadores en ese equipo. La Chelona Rodríguez, estaba todavía le alcanzó a Chupón, sí, parece que sí. Entonces digo, esa fue la única temporada donde me tocó jugar una liguilla. Esa jugamos contra la UDG, aquí les ganamos y allá nos ganaron 1-0 y total que nos fuimos a penales. Y ahí fue lo quitamos del camino, fuimos a jugar con Pumas. Primer partido quedamos 3-3, segundo partido nos ganaron 2-0. Y ya ahí terminó ese torneo. Creo que fue de los torneos que más hemos, en ese momento, había yo hecho más, ¿verdad? Me mantuve siempre de titular, pues regularmente casi era titular. Después vinieron entrenadores como Cholín Davino, Resquín, Arpa Fekete, o sea, infinidad de señores que, bueno, pues ellos hacían lo que podían con la gente que tenían, ¿verdad? Más que nada. Y te digo, desafortunadamente, yo digo que no, bueno, me tocó porque estaba registrado, ¿va? Pero hubo un problemilla ahí que me separaron del plantel y a la postre en esa temporada el equipo descendió a segunda división, ¿va? Entonces te digo, pues sí me pongo componente porque estaba registrado, pero 2 meses, 3 meses antes de que concluía el torneo me separaron y ya no participé. Y acuérdense que eran torneos largos. Esos eran verdaderos torneos, ¿no? Ahorita digo. Había descenso, había ascenso, o sea, es otra historia, ¿no? Había 38 partidos jugábamos, ¿verdad? 38 partidos, y te digo, en ese entonces pues, el equipo estaba pues siempre peleando para no irse a segunda división. Y a la postre, te digo, en esa temporada, pum, el equipo descendió, ¿va? Y después, pues ya en segunda división se armó un equipazo. Ahí fue donde llegó Raúl Martínez, Jorge Martínez, el Pajarito, Nacho Ambriz, ¿verdad? el Venadito, el Venancio, estaba Pepe Ruiz, estaban nuestros de México, Raúl Navarro y otros de acá de Guadalajara, Juan Ruiz, Pajarito. O sea, se armó un buen equipo que en esa temporada hicimos, creo que no sé cuántos puntos, fuimos el mejor equipo de todo el torneo, ¿verdad? Metimos bastantes goles, recibimos menos, pero desafortunadamente aquí el que mete goles es el que queda, el que gana y el que queda campeón. Nos fue mal con el último partido con Cobras, empatamos 0-0 en Ciudad Juárez, regresamos a León 1-1 y en el Estadio Azteca nos ganaron 1-0.
con una falta que se vio hasta China, una falta, y el árbitro dice, no, es que no vi nada, no. Pero no pitó el gato, ¿verdad? No, era Rojano, un señor Rojano, dice, ¿sabes qué? Después me comenta, ¿sabes qué? Tú, Perla, dice, métete al área, te dejas caer y yo te marco penal. Digo, sí, ahí te voy, de centro delantero, pero no me la daban. Y eso fue la... No hubo oportunidad. No hubo la oportunidad, exactamente, ¿verdad? Eso fue la situación, y ahí el Cobras se coronó y ascendió a primera división. Y ya posterior a otros 2 torneos en segunda división, pues ya lamentablemente igual, el equipo no se reforzaba hasta que llegó pues Víctor, bueno, llegó Nacho Martínez de entrenador, y fue ahí con su experiencia, fue amalgamando jugadores de aquí y de allá, pero o sea, con poco dinero, llevaba el equipo bien, pero pues no sé, el dirigente que quería, trajo a Víctor Bucetich a mitad de temporada, con toda su experiencia. Víctor, que ya había ascendido a 2 equipos a primera división, pues los fue amalgamando y todo, y pues sí, se le dieron, no había presupuesto por ahí. Ya después yo ya no participé en ese equipo. Seguimos. Vamos a ver, Raúl, ahora cuéntanos tú, ¿cómo fue tu llegada aquí al equipo León? Bueno, mi llegada al equipo León se dio porque jugaba yo en Cobras de Querétaro, que era filial del equipo América, donde yo había iniciado. Me mandan como refuerzo a Cobras de Querétaro para tratar de ascender el equipo. El primer año que yo participé ahí con ellos no se nos dio, pero el segundo, la verdad, teníamos muy buen equipo, hicimos una gran temporada, y al final jugamos contra Pachuca, donde el marcador final fue global de 3-1 a favor de Cobras de Querétaro, y así sube a primera división, donde Tomás Boy en el Corregidora inauguró el estadio con un golazo de tiro de castigo con la selección mexicana. Es el primer gol en el estadio Corregidora. Después en segunda división, cuando ya nosotros como oficialmente como un equipo federado, Manuel Calderón mete en segunda división el primer gol, y luego en primera división, cuando ya estamos en primera división, el primer gol oficial lo mete un jugador de Morelia, creo que era Jacinto Ambriz, un buen jugador extremo, te acordarás, muy bueno. Él es el primero, y en primera división de un equipo querétaro, Raúl Martínez es cuando anota un gol, y la verdad un señor golazo, que alguna vez se los enseñaré por ahí. Es muy padre, la verdad, y siendo el primer gol de Raúl Martínez, pues sensacional. Entonces yo, como novato en primera división, hago una muy buena temporada, donde tenía grandes jugadores como Carlos de los Cobos, Luis Alberto Acosta, Gustavo Pedro Chanís, llegó también Mateo Bravo, que era San Mateo Bravo, el de Tigres de portero, que los llevó al campeonato, más esa gran cantidad de jugadores, más los chavos que habíamos subido, como Dimitri Jai, como Raúl Martínez, Arturo Bustamante, Manuel Calderón, Miguel Ángel Segura, Alberto Parra. Hicimos una temporada aceptable, pero al final no nos alcanzó. O sea, los resultados no nos dieron, jugamos bien, pero no se nos daban los resultados. De ahí, cuando baja el Cobras, me querían como 3 equipos de primera división, pero me mandan a lo que son las cosas, ¿no? Me mandan a Necaxa, y era otro equipo del América, y todo parecía indicar que yo me iba a quedar. Ellos me mandaron pedir y todo, yo haciendo muy bien las cosas, inclusive el Pareja López, sí, el papá, decía, ya Raúl, ya deja de correr, no manches. Y yo, ching, tú haz lo tuyo y yo hago lo mío, y todos me decían, no, muy bien, muy bien. Y cuando Sergio Violante, también que en paz descanse, que era de Pachuca, lo mandan llamar, y a mí también, pero era ahí en el Leandro Valle, un deportivo, no había oficinas de Necaxa, simplemente había una lonchería ahí, por teléfono hablaron con él, y él siempre haciendo los interescuadras con el equipo titular. Y yo dije, no, pues qué bien, ya
el titular, y yo, pues ahí todos dicen que bien, y luego ya, no, yo no oí lo que le decían por teléfono, y luego decía, aquí está, ahorita se lo paso, pum. Me pasa y me dice el vicepresidente Romo, Raúl, nos encanta cómo juegas, pero ese pero que a todos nos pega, sí, exacto. pero el entrenador Cayetano Rey quiere gente de experiencia. Nos encanta cómo juegas y él mismo dice que le encantas, pero él quiere gente de experiencia. Entonces vamos a decir en América que no llegamos a un arreglo económico, pues para como limarle ellos asperezas, claro, ¿verdad? Entonces cuando yo llego otra vez a las instalaciones de la América, a los guardias, Raúl, felicidades, ya estás en el cárcel, ¿qué sabe? Yo no. Y yo dije, no, están cotorreando, ¿no? Y me encuentro más gente y todos felicitándome, y cuando me encuentro a Panchito Hernández, que era el vicepresidente de América, Raúl, muchas felicidades, ya sabemos que ya firmaste y todo. No, señor, no he firmado. ¿Cómo que no has firmado? No, le voy a decir la verdad. La verdad, ya me dieron las gracias y me dijeron que le dijera a usted que no habíamos llegado a un arreglo económico, por eso yo me regresaba, pero la verdad no me quisieron, por falta de experiencia y todo eso. Entonces, según ellos, que querían gente de experiencia, inclusive yo le dije al directivo, pues saquen del retiro al Bonini Vázquez Ayala, que pues, fue seleccionado, mundialista y todo, pues quieren gente de experiencia, pues con él. Pero fue ya como un chascarrillo y todo, entonces Panchito Hernández se enojó mucho, y me decía, ¿dónde te colocamos? Te querían 3 equipos de primera, y ahora ya, pues faltaba una semana, entonces ya estaba muy complicado. Sí, me querían también muchos equipos de segunda, importantes, en aquel tiempo el Texcoco, el Zacatepec, el Santos Laguna, o sea, me querían muchos, y de repente Joel Lambriz, que estuvo aquí con nosotros, me dice, oye, me preguntaron por ti ahí en León, ¿y qué? Que fueras, que les interesa mucho. Fue como yo llego acá. El primer interescuadras casi me peleó con Pepe Ruiz y Carlos Rodríguez ahí, que en una entrada, porque Pepe te aventaba cada barrida y el Perla no me deja mentir, de esas de la verdad que se aventaba con todo. Suavecito. Y entonces yo lo dejé 2 y la tercera se la puse yo. Entonces ahí fue cuando Carlos llega y dice, vienen a prueba y todo, pero pues estaba Orihuela, Nacho Ambriz, varios chilangos. Y pues, luego pues ya se calmaron las cosas. Yo di las gracias al entrenador, que era Pedro García, y me dice, ¿cómo que las gracias? No, yo tengo que ir porque tengo que arreglar asuntos. No, yo no tenía que arreglar nada, ¿verdad? Pero uno se da su paquete ahí. Y me dice, no, espérame. Y habla con Primo Quirós, con Federico Madrigal, con la gente que estaba encargada de la directiva. Y ya pásale, ya en ese pasón, por rápido me arreglé y ya me quedé. Entonces al otro día que llegó a entrenar, que le digo a Carlos, ¿no que venía a prueba? O sea, ya, digo, son chistes, claro, que pasan. Y así es como yo llego al equipo Esmeralda, donde, como dice el Perla, teníamos un gran equipo y a mí me tocó banquear casi toda la temporada. Yo solo entraba de cambio algunas veces, y sobre todo de visitante. ¿Qué temporada, Raúl? En la 87-88, pero como dice, estaba Alejandro López, estaba Juan Lino, estaba el Perla, que estaba ya de central, Carlos Rodríguez, Pepe Ruiz, Benedito Bravo, Nacho Ambriz, Pablo León, Jorge Martínez, Joel Ruiz y Jorge Pajarito, más Raúl Navarro. Era un equipazo de segunda, de primera, jugando en segunda. Dirigidos por Pedro García. Entonces yo banqué, ¿cómo entro ya a jugar después en esa temporada? Porque al Venadito lo expulsaron en un partido, no sé cuántos partidos le echaron. Yo entro y hago muy bien las cosas, meto gol, ya venía la liguilla, juego la liguilla muy bien. El primer partido, el segundo, la verdad, bien. El tercero, a lo mejor Perla no lo quiso decir, pero hubo cosas muy raras, donde por ahí Pedro García no desayunó con nosotros, donde llegó después a la charla técnica y nos dijo, ay, discúlpenme por no haber desayunado con ustedes, lo estuve consultando con la almohada muy mentirosa, yo creo. Sí. Nos empezó a decir, digo, son anécdotas y yo se los he contado a mis amigos, pero también decía, ya está, ¿por qué cuentas hasta el último, no? Simplemente empieza a dar la alineación,
Alejandro López porteros y todos, bien, vamos. O sea, la verdad tenemos un equipazo para ganar. Claro. Juan Lino de lateral, bien. Perla Rodríguez de central, bien, vamos, cabrón, vamos. Y luego, en vez de Carlos Rodríguez, va Chava Arriola. Chava Arriola tenía 2-3 meses que no jugaba. Una panzota. Y se le salió el humo de cuando le dijeron que jugaba, se le salió el humo de lo que fumaba, ¿no? Sí, y pues todos, bien. Y luego, en vez de Pepe Ruiz, Pepe lo metió al medio campo. Sí, lo metió, jugó Pollo Venegas, Pollo Venegas, y Chava Arriola siempre se juntaban, jugaban, fumaban y todo, y tenían mucho que no jugaban, entonces los metieron a ellos, uno de central y a Chava, entonces pues sí, y todos pues bien, ¿no? Sí. Y luego a Pepe Ruiz lo pone de contención. Cuando lo pone de contención dije, no, pues yo ya valí, y sí, o sea, a mí me quitaron. No te contemplaron. Y y dije, no, pues va a jugar Nacho y Pepe Ruiz, y de repente Venadito Bravo regresaba ahí, y todos, pues, ¿qué onda? O sea, ya nomás, pues bien, o sea, ni Nacho Ambriz jugó. Ya después los demás, Jorge Martínez, Pablo León, Pajarito, Carlos Bracamontes entraba de cambio, pues ya se jugó, pero la verdad íbamos así como moralmente, mentalmente abajo, y allá empezó el partido y no sabíamos quién, se supone que no se sabía quién iba a ser el árbitro. Y de repente le dicen a Primo Quirós, en paz descanse, y a otros, ¿saben qué? El árbitro va a ser Rojano. No, pues ¿cómo? Si no se sabe hasta que, ¿no? Está él con Yamazaki, que era el presidente de Cobras, que había sido el árbitro de mucho tiempo, y estaba hablando en Vips de Tasqueña, estaban ahí echando café. Entonces son de las cosas raras que al final nos perjudicó, como dice el Perla, un autogol de Juan Lino, pero clarísimo el aventón, o sea, no había ni que discutir. Obviamente no había ni bar, ni cantinas, ni nada, pero a la opinión del árbitro, ¿sí? Y se nos fue ese campeonato donde sí, realmente nosotros lo merecíamos por todo lo que habíamos luchado, por todo lo que había pasado. Nos empataron acá en León por el diluvio que cayó, que casi lloró el cielo, faltando a 3 minutos ya para subir, nos meten un gol de chilena y por eso también se dio el tercer partido. Entonces así es como llega Raúl Martínez, como empieza a jugar, y es como empieza a hacer sus pininos aquí en León, donde gracias al club, gracias a la gente, gracias a todos los amigos y los conocidos, Raúl Martínez se quedó aquí al Oye, Sergio, pues fíjate, esas historias no nomás se ven. Antes, yo creo que a raíz de lo que cuenta Raúl, pues también hay muchas historias, por ejemplo, ahorita en la actualidad también, de contratos, ¿cómo se le puede decir? Con jugadores que no quieren ir a otros equipos, o que los mandan a la fuerza, pues, a jugar a otros equipos. O sea, hay cosas que también se quedan en el vestidor. Por ejemplo, ciertas opiniones, por ejemplo, lo que decía Raúl, los actos que hacían los entrenadores o los mismos directivos, pues yo creo que en la actualidad todavía sigue haciendo todo eso, ¿no? Pues yo digo, ustedes que estuvieron dentro del fútbol profesional deben de tener más conocimiento de ello, pero pues uno como aficionado que de repente lo escuchas o lo percibes o se platica de, oye, los amaños de partidos, los arreglos y todo esto, pues como tú dices, no es algo del pasado 100%, esto se escucha en el fútbol actual, moderno, que se supone, pero tendría que ser más limpio, ¿no? También hay algunas cosas que alguien abre la boca nomás por hablarla, por decirla, y a veces no son ciertas. Claro. A mí me preguntaron mucho después de que León se vendió contra Atlante en la temporada 92-93, donde teníamos mejor equipo que cuando se fue campeón. Y me dicen, ¿por qué se vendieron? Le digo, yo estuve ahí,
En ese estuve en partido las se le charlas. quita, ¿no? En ese partido Sí. se le quita la- Esta sale en el segundo tiempo, Hay muchas cosas que sí debería uno que preguntar a Tita, porque dicen, es que se vendió y después lo estaban viendo el lunes jugando en el británico tenis. Los lunes no abren los clubes, o sea, tampoco. Sí, mucho de lo, como tú bien dices, Sí. Tom, es muy falso, ¿no? Y yo les digo, a ver, allá hicimos un partido excelente, donde sacamos el empate, teníamos que haber ganado, venimos acá, todo estaba para nosotros pasar a la final, ellos nos madrugan con un gol, muy bueno, Tita empata, y luego yo meto un gol, por ahí también lo tengo, lo recuperé, donde yo veo que en un tiro de esquina, ellos tenían bien hechas esas jugadas, cuando rechazaban, ellos defensivamente rechazaban, salían todos en bloque para dejar en fuera de lugar al equipo rival. Entonces yo veo que rechazan y yo voy a salir también con ellos y se resbala Graniolati. Entonces yo me quedo ya ahí parado, viene el disparo y me llega a mí, le pegaron mal y me llega a mí y yo la meto. Entonces me lo anulan, no había VAR, no había el árbitro, ahora el experto Ramos de ahí no sé si es de HPA, que está de experto, como a decirle, a ver, se te fue a ti y era crucial para una final, y ya viéndolo, analizando, y después los comentaristas dijeron que no era fuera de lugar. Entonces, si nos hubiéramos vendido, pues no la meto, ¿verdad? O sea, sí, claro, sí, o sea, realmente el que habla sin fundamento, que muchas de las veces hacemos eso, estamos opinando y escuchamos quien dice, y se empieza a correr una información relativamente ahora la otra, completa, ¿no? La otra, Pero Bucetich no estaba en la banca porque estaba castigado, y antes ni en el vestidor podías estar. Entonces todo lo que pasó, porque también hay anécdota de eso, estábamos en la sala de trofeos escuchando la plática porque él no podía bajar a vestidores. Entonces en el segundo tiempo que íbamos 1-1, estábamos escuchando la plática y todo, y en el vestidor hay un timbre que te dicen los árbitros que ya vayas a la cancha. Pues no estábamos ahí, pues nadie lo oía, ¿verdad? Hasta que no sube un árbitro, el abanderado y pita y todo eso, y ya es como empezamos a bajar, pero se tardó Lupe Castañeda, su compadre Carlos Turrubiates, y se tarda el reinicio del segundo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos fueron al vestidor, se ponían la agüita y guapos y todo, y se tardaron, y la gente dice, no, pues como se vendieron, ellos no quisieron y todo. No es cierto, ellos fueron a... Ya se enojó el Sigi, ya se enojó el Sigi. Le voy a preguntar a mi compa el Perla, ¿qué diferencia hay, qué evolución ha habido en el fútbol de los años 80 a la actualidad? Deme 5 puntos importantes que usted considera que ha evolucionado el fútbol de antes al de ahora. Pues básicamente lo físico se juega más rápido, ¿va? Técnico, pues no digo, porque había muchos jugadores muy técnicos en nuestra época, ¿va? Pero, más técnicos. te digo, pues es una de las cosas que ha cambiado la forma de trabajar, de entrenar más que nada. Acá con los implementos que teníamos, pues hacíamos milagros, ¿va? Pero sí hay reglas que se han modificado mucho, ¿no? Sí. ¿Para bien o para mal? Pues ahora que pusieron el VAR, pues, uno dice, pues si lo hubiera puesto cuando hubiera estado nosotros en segunda división, se hubiera anulado. ¿Pero se pierde el espectáculo o no? No, porque de hecho, pues bueno, está un árbitro que para dirigir a 22 jugadores, sí es difícil. Sí es difícil, por eso la tecnología, pues qué bueno que implementó eso, pero ahorita hasta se equivocan ya también la tecnología, no puede ser. Pero ahí, señor Perla, perdón, yo como aficionado y que escuchas gente que le gusta el fútbol, aunque esté el VAR, te das cuenta de toma de decisiones que son absurdas. Te voy a poner un ejemplo. Hay partidos, no voy a decir ni siquiera qué equipos, pero hay partidos donde se supone que las televisoras, o no se supone, las televisoras importantes que dominan esto, pues tienen su tecnología y sus tomas precisas, y de repente ves una jugada de un equipo quizás que no es el protagonista o que es el contrario, y ves tú tomas incompletas que supuestamente son revisadas en el VAR, y luego después de que se revisen el VAR ya ponen otras tomas donde se ve con claridad
si fue falta o no fue falta. Y es cuando tú dices ahí, sientes que aunque sea muy tecnológico y que sí debe de ayudar a un sistema de revisión minucioso para toma de decisiones del árbitro, rápidas, porque quieras o no el VAR interrumpe un sistema, un juego, un momento del partido de los jugadores, pero aún así se queda uno con la sensación de que hubiera algo ahí detrás sin tener las herramientas 100% para decir una opinión certera, ¿no? Y también fíjate que hay otros puntos también importantes para mencionarlos. Por ejemplo, el calzado de antes no era como el de ahora. Bueno, ya tienen un montón de opciones para... El balón, la playera, el dry fit, o sea, todo eso que modificó, ahora te hace más fácil, ¿no? Más cómodo. Más cómodo, exactamente. Más cómodo, ¿No te hace más veloz? No te hace Messi, pero es más cómodo. Sí, exactamente. Pero mira, yo creo que los recursos ha evolucionado el fútbol en tema de todo, ¿no? En tema hasta de las estrategias. Y sin ser yo conocedor de eso y no me quiero meter en camisa de 11 varas, ahorita me meto en el tema médico, que es donde podemos ahí tener tema de injerencia, pero yo creo que el jugador Raúl Perla exige el día de hoy, y no generalizo, pero ahora como que el fútbol sí ha tenido una etapa sí de evolución positiva, pero también ya el hecho de medir milimétricamente un fuera de lugar, que ahora las reglas las han modificado últimamente y que hacen polemizar una decisión, o hasta un toque mínimo de un jugador ya lo consideran cualquier falta, cuando sabemos que en una área chica, en un área, pues estás disputando y hay roces y hay contacto. O sea, ahí esa parte es lo que yo creo, insisto, sin ser una persona que ha estado dentro del fútbol, pero creo que pierde cierto sabor, Raúl, ¿no crees? O Perla, sí, el fútbol en ese sentido, yo creo. Yo creo que con la tecnología, en vez de adelantarnos, nos atrasamos porque toman muy malas decisiones. A Honduras ayer un penalti que lo jalan claramente, pierde la estabilidad, y muchos dicen es que se tardó en caer. Pues una falta, un jalón es un jalón, no hay jaloncitos, hay jalones. Claro. El gol de Raúl Jiménez, o sea, no de Chaco, de Chaquito. Dices, oye, estaba en otra zona y le cae el balón, es como si un jugador, un defensa le echa para atrás y está un delantero, pues dicen, sacó ventaja de su posición. No, pues más bien levanta la cara. Claro. O sea, son gestos técnicos que debes manejar, claro. El perfil, todo. Pero yo creo que se ha perdido esa esencia, ese sabor. Si son 3 árbitros o 4, con el auxiliar que está afuera, dejen que ellos se equivoquen, o que acierten o que se equivoquen, pero afuera con el VAR y todo hay otro mundo de gente y se equivocan con los vectores y todo. Pues más bien, si no toca ninguna parte de tu cuerpo ahí, estás en fuera de lugar. Ahora ya con la caspa ya lo habilitas, no sé, muchas cosas que para mí ya son innecesarias. Sí, claro. Otras pudieran ser, pero en estos casos a mí se me hace innecesario. Se le perdió esa esencia, ese sabor. A veces se tardan 3 minutos en una jugada y dices, no puede ser, ya se enfrió. Si un equipo está dominando, si necesita ganar, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones tiene sus dos lados de la moneda y sus contrastes, ¿no? Yo tengo una pregunta que hacerles en el tema de salud deportiva. Ahora, en general, ves de repente que con algún toque o algún jaloneo y esto, los jugadores se tiran de repente mucho, y esto no es de hoy, pues, o sea, de siempre sabemos que hay este tema de no sé si la palabra sea correcta, pero como fingir ciertas faltas. Pero, por ejemplo, el jugador, la pregunta va para allá, actual, a diferencia de su época que jugaron apenas ayer, este jugador de antes al de ahora se protege más, se finge más, se cuida, aunque sea una sobrecarga muscular leve, pero dice, ya no quiero jugar hoy. Sí existe ahora ese tema con los chavos del fútbol, y sobre todo pues a niveles profesionales, que dicen, bueno, pues antes te metían la barrida y te pegaban y salías todo golpeado y seguías jugando hasta cierto punto, ¿no? Sin afectar tu salud. Pero se ha cambiado eso, los chavos de ahora, Perla, ¿cómo lo vives tú ahora que...? Sí, bueno, yo te hablo de cuando yo participaba, cuando yo jugaba. Sí.
pues yo, de que lloren en mi casa, que lloren la de él, pues primero que lloren la de él, ¿no? Yo iba con todo, tal, claro. O sea, tú te dabas cuenta hasta dónde te permitía el árbitro. Y el Perla no pegaba, Sí. Y, o sea, te dabas cuenta hasta dónde te permitía el árbitro, ¿no? Había un árbitro que ¿cómo se llama? Morí. Sí, el que nos decía, que nos llamaba al vestidor. ¿Quién será? Bonifacio. Bonifacio, Ah. sí, Bonifacio, yo era el capitán. Y sabe, Perlita, ¿sabes qué? Con el equipo contrario viene fulano de tal, es un argentino, me caen gordo. Sí. Me caen gordo. No nomás los argentinos, los extranjeros. Okay. Me caen gordo. La primera te lo voy a pasar. Ok, está bien, Boni. No, yo salía y llegaba, digo, bueno, pues ya tengo la anuencia del árbitro. Llegaba y tarras, lo levantaba con todo. Y, hijo, no se quedaba así Boni viéndome. Te pasaste. Estás amonestado. No, Boni, pero tú me dijiste. No, pero sí te pasaste. Ok, está bien. Te digo, y bueno, no se fingía tanto. Me acuerdo del Pepe Valdés, El Cocodrilo Valdés, que en cuanto sentía que lo barrían, penalti. O del Guadalajara, el Snoopy Pérez. El Snoopy Pérez también, era un teatrero. ¿Ah? Ahí se metían dentro del aire y ya nomás lo tocaban y pum, ya hacían un espaviento que como si les hubieran pegado. Sí. ¿Ah? Ahora te digo, bueno, los chavos y pues todos los jugadores, pues sí, o sea, se aprovechan del nombre, ¿verdad? Uh-huh. Dice, no, yo soy fulano de tal y cualquier, Choquecity, híjole. Pero eso pasa, yo creo, un poco, sí, estarás de acuerdo, ya lo hemos platicado en algunos otros podcasts anteriores, en el tema de la mentalidad del jugador y la preparación que traiga y la expectativa del chavo, porque de repente, pues sí, está padre los reflectores y ahora las redes sociales y que te estén viendo y siguiendo y todo esto, pero pues también el chavo tiene que estar mentalizado, el objetivo que tiene dentro del fútbol, a corto, mediano y largo plazo, en todos los aspectos, no nada más en lo deportivo, en la preparación personal, en lo psicológico, en lo deportivo, por supuesto. Pero hay muchos deportistas que adolecen un poco de ciertas cosas y a veces eso les hace tener más dificultades para que logren el éxito completo, ¿no? Sí, no es fácil asimilar, ¿no? Claro. No es fácil asimilar lo que ganas, Sí, tener lo que nunca tuviste, pues. claro. Pero sí, a veces hasta se desaparece más rápido, ¿no? Sí, caes en La vida es más corta en el jugador. a lo mejor caes en este conformismo, ¿no, Raúl? De que lo tienes de momento todo, vamos a poner entre comillas, y que pues de repente a veces te puede acabar, ¿no? Y hay jugadores así que de repente terminó su carrera deportiva y no hicieron un tema de alguna carrera o tener otro tipo de negocio. Sí pasa esto, ¿no? Fíjate que yo siempre he dicho que nos hace falta un asesor financiero y que nos diga, estás ganando tanto, invierte en esto o que te den opciones, ¿no? Claro. Que sea nomás el asesor, no el administrador, porque después te vacunan, ¿verdad? Sí. Y que te diga, tú también buscas, o si eres de confianza, pues que él. Pero siempre nos faltó un asesor, o sea, nosotros no ganábamos lo que ganan ahora. Sí, nosotros sí nos alcanzaba y como para poner un negocio y todo, claro. Pero ahora, pues no sé, algunos jugadores con lo que ganan en un mes compran una casa de Infonavit de perdida. Sí. Sí, o sea, de perdida, Claro, o sea, y claro, las casas claro. valen de 800,000, Sí, claro. 1,200,000. Sí. Entonces yo creo que esos asesores deportivos son los que hacen falta en el fútbol, y que sienten al jugador y que le digan, mira, tu carrera va a ser corta. Antes durábamos 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Claro. Y ahora ya ves 4 o 5 años y ya no aparecen. Y sobre todo los de Chivas, o sea, muchos de jugadores de Chivas, o sea, son el boom como novatos, como jugadores de ellos, y de repente ya no aparecen. Muy poquitos aparecen en otros equipos. No sé, a lo mejor les he perdido yo la pista, pero dices, o sea, de estar en un equipo grande, muy bueno y todo eso, de repente desaparece, ¿no? Entonces, yo creo que falta todo eso, que te pongan siempre en la tierra. Si hay un momento que, pues,
los hombritos, natural, ¿no? Eso es lo de que así caminamos y todo. Claro. Cuando ya no caminas, cuando ya no juegas, se te caen los hombros. Sí. Entonces, yo creo que nos falta eso, una madurez deportiva también. No, y también sabes que, fíjate que anteriormente había psicólogos deportivos y ahora ya no hay. Anteriormente, ¿te estás remontando a qué época? ¿Cuando estabas tú, Misigi, o qué? Sí, pues yo creo que en los 90s, yo me acuerdo que en el club León tenían un psicólogo que se apellida. A ver, ahora que tocas ese tema, y no te voy a interrumpir mucho, pero a ver, en los 90 el León tenía psicología, nutrición, tenías el médico del equipo, Ajá, el fisio, y párale de contar, o sea, ya no había otra gente más allá arropando la parte no solamente deportiva. Ajá. Lo pregunto porque, pues hoy en día se supone que ahora con las inclusiones que no tiene mucho en este tema de salud, por ejemplo, el cirujano, el neurocirujano o neurólogo que está en cancha cuando haya un partido oficial, que esto ya lo implementaron para temas de contusiones cerebrales, pero la realidad, y lo dice bien Raúl, es que la gran mayoría de los equipos, o al menos los equipos que se puede decir de antaño, o equipos grandes, vamos a quitar esa palabra de grandes, porque luego ahí los que sí hacen programas deportivos les gusta ese tema, ¿no? De cuál es el equipo grande, pero pues un equipo profesional, vamos a hablarlo así, pues debería tener al menos estas herramientas al alcance del jugador, y yo supongo que no las tienen todos los equipos por un tema de recurso. Claro. Que a lo mejor sí lo hay, ¿no, Raúl? Perla. Sí. Pero pues claro que lo hay. ¿Tú crees que no van a tener ingresos de sponsors y de entrada a ciertos equipos de cierta categoría sin meternos en rollos? Pero y a veces no lo ves, ¿no? Por eso las lesiones, por ejemplo, que tenían ellos en ese tiempo, ¿cuánto tardaba el jugador en salir de una lesión? O a veces ya ni salía. Claro. Y ahora, bueno, pues ya tiene una tecnología muy importante. Ahora ven muchos caminar. Sí. Así arqueados. Sí, exacto. Las operaciones que eran de menisco, Pues se los quitaban antes, se les quitaban el menisco y hacían la rodilla vara o la rodilla charrita que todos conocemos, el genovaro. Y es verdad, muchas de las veces los tratamientos, pues obviamente también la parte de la tecnología médica, pues ha ido cambiando afortunadamente, pero sí mucho de esas lesiones se fueron gestando y ahí fueron rodando hasta que el jugador dejó de hacer su etapa deportiva. Cuéntanos esa lesión. Tengo una lesión muy fuerte. Yo jugaba en el Galicia de la Liga Española, donde lo digo y lo reconozco, fue mi trampolín a jugar en primera división, aunque me estaban preparando para el Toluca. La Negra Gutiérrez, en paz descanse, tenían su sucursal en el Deportivo Oceanía en México. Entonces ellos ya me habían visoreado y todo, y me estaban preparando, y de repente me deslumbra a mí el Galicia. Me llaman, pues ellos eran el mejor torneo, el mejor equipo amateur de México y yo creo del país. De 5,000 equipos fueron los campeones. Okay. Entonces ahí más o menos para que vean. Sí. El segundo año fueron subcampeones y el tercer año subcampeones también, aunque con otro nombre de Toluca. Okay. Pero entonces a mí me deslumbró porque ellos viajaban a China, Rusia, Japón, España y todo. Yo dije, no, pues sí, quiero ser profesional, pero quiero viajar. Claro. Entonces pues yo me fui ahí, estuve 4 años, 5 con la fractura, y ahí fue donde en un partido mando un tiro de derecha, un tiro, no me acuerdo si derecha o izquierda, la rechaza el portero, en el contrarremate yo voy y se me avienta con los 2 pies, yo ya haciendo movimiento, entonces me fractura el tibia y peroné. Entonces en ese momento a mí se me acabó la vida, se me acabaron mis ilusiones porque fue una fractura no fue expuesta, pero sí tibia y peroné, el tobillo para un lado, en la curva y todo. ¿Qué edad tenías, Raúl? Ahí 17 años. 17 años. Entonces, pues se acaba la vida. Le agradezco a Juanito de Santa Cruz, de ahí del Galicia, que es tío de Omar Santa Cruz, que jugó aquí en León y en América. Siempre se lo he agradecido porque él fue como mi psicólogo. Yo llorando y en el hospital, en todos lados, y él me decía, mijo, usted tiene mucho futuro, usted tranquilo, está joven, y me empezó a dar mi terapia, y yo pues sí lo escuché y todo, y recuerdo cada palabra de él, a pesar que yo estaba pues traumado de lo que había pasado, y él siempre estuvo conmigo, ¿no? Entonces yo le agradezco a él, y sí le dedico siempre ese espacio a él, porque pues si no, yo no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y gracias al tesón mío,
a las ganas de querer, a mis papás que estuvieron al pendiente. Por Raúl Martínez se hizo, a las 5 de la mañana me paraba mientras mis amigos estaban ahí tomando afuera. ¿A dónde vas, cabrón? Ya voy a, pues cojeando, ¿verdad? Y me aventaba, no sé, mi entrenamiento diario, perdí un año. O lo que decías, con esa tecnología en el Hospital Choco, ya en México. Sí, claro, lo ubicamos. Y claro. Y me tardé, no había fisioterapia, no había rehabilitaciones, no había nada. Y aparte, no me soldó bien el hueso. Me tuvieron que refracturar y el doctor Antonio Miguel de la Fuente, que era también de Pumas, me operó en el Seguro Social, en Lomas Verdes, casi inauguré ese hospital también, lo habían inaugurado. Y así fue como Raúl Martínez, gracias a él, a su familia, a Juanito, volvió a la actividad. Estuve a los 3 meses que ya empecé a jugar, fuimos a Toluca con la Galicia, y ahí el mister, el mero mister Antonio, ¿qué es? Toño Roca, el mister Antonio Roca, que era lo mejor, me quería para Toluca, me dice, mándenmelo, dice, viene saliendo de una fractura, tiene 3 meses. Bueno, al medio año me lo mandan, pero ya no alcancé a ir con él, ya me mandaron a la América y así fue como ya, pero esa fractura estuvo tremenda. Te marcó, pues claro, Sí. o sea, una fractura así como lo ha vivido, ahorita salió el nombre, es Chapito Montes, una fractura de Sí, pero Chapito, que te gusta 6 puntadas, no sé, Sí, no, la mía son 32, sí, claro. 32. Sí, estás hablando de otros manejos, a lo mejor la misma aplicación del sentido de la traumatología, pero los tiempos cambian, ¿no? Claro, Perla, ¿tú tuviste alguna lesión, Perla, en tu historial? importante? Fuertes así, cuando iniciaba en segunda división, fue un desgarre. Yo digo que fue un desgarre porque nunca había sentido una parte así. Sentí que me tronó atrás y ya no pude correr. Okay. Y me decía el entrenador, en este caso Peter Santillán, dice, no se haga pendejo, usted no quiere viajar a Veracruz, ¿verdad? Se está haciendo. No, Peter, se me duele, no. Ya tengo negro aquí, ¡ay, su color! A la noche lo espero, a la noche vamos a viajar y ahí me lleva con hielo, hielo hasta Veracruz, cambiaba ahora le pongo así, después llegamos a Veracruz y ya, ¿cómo sigue? Yo, no, más o menos, ya no me duele. Pero porque estaba Anestesiado, ya estaba anestesiado. Total que, a ver, el domingo, salga a probar. Y yo, pues, de tonto, y eso, ahí voy, pero me dolía, y ando trotando. No, Pete, pues sí, más o menos, pero me duele. Bueno, ¿puede o no puede? No puedo. Pues para mí sí puede, cabrón. Y me pone de titular, metieron un balón largo, y ahí voy, y ¡ta! Terminó de tronar ahí. Sí. No, De esos son muchos son los que le llegan a mi estimado Sigi allá a su clínica, ¿eh? No, Todo desgarrado. y van y quieren jugar la final el domingo. Por favor. Bueno, pero eso no es un tema. ¿Estás hablando de jugador profesional o de.? No, de todo. De todo, porque de edad te contaré algunas historias de que quieren que uno saque a los jugadores. esa fue una de las lesiones. La siguiente rápidas. fue una distensión de ligamento ya profesional jugando contra Toluca. Digo, distensión de ligamento porque eso fue lo que me dijeron. Un taponazo, ¡paz! Él maromeó y yo me quedé parado. Y el árbitro, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No te pasó nada? Digo, no. Entonces, a la hora de dar el paso, siento que la rodilla se me mueve toda. Dije, ay, espérate. No, a ver. Ya entraron las asistencias y todo, el doctor Mango Gutiérrez. No, que ya, a ver, ya me lo movió por. ¿Te duele? Sí. ¿Te duele? Sí. No puedes, vámonos. Es distensión de ligamento. Ya, me sacaron distensión de ligamento y ahí vengo desde Toluca con hielo y la verdad ¿Y hasta la fecha hielo? 22 días con tratamiento, pero yo en esos 22 días nunca dejé de mover la pierna o hacer un ejercicio y todo porque acababa de agarrar la titularidad. Dije, no, yo no quiero dejar. ¿Y en ese tiempo se recuperó y volvió a jugar? 22 días más o menos. 22 días me ponía una cinta. Ok. Aquí me ponía una cinta y así jugaba, pero no le pegaba con la derecha, Ya. le pegaba con la izquierda. Gracias.
O sea, imagínate el peligro, pues. Pues claro, una lesión de ligamento cruzado, así como lo... Para que la gente lo entienda, distensión es una elongación del ligamento en el cual genera una inestabilidad. Ajá. Y pues recuperarse así sin un tratamiento adecuado en 22 días, pues la verdad pues es increíble, ¿no? Sí, tengo 22 días. Sí, es que la realidad es que muchas de esas lesiones del deportista, como la lesión del ligamento cruzado, que muchos jugadores de repente así andan con lesiones parciales jugando, o de repente cambian de equipo y les hacen su resonancia y se ve que ahí traen lesión, que pasa muy frecuente, de repente en alguna otra jugada terminan tronándose, ¿no? El que no lo hizo, afortunadamente, pues ahí su cuádriceps y su musculatura les ayudó, pero es un riesgo también jugar así para el deportista, ¿no? Imagínate, puedes terminar con tu carrera, bueno, esa palabra es un poquito ambigua, pero puedes mermar tu carrera y sobre todo si vienes con un buen nivel, ¿no? Fíjate, a mí Vucetich me enseñó que él no es doctor pero siempre nos dijo, cualquier molestia, paren inmediatamente. Dice, porque es algo que su cuerpo está rechazando o hay una pequeña lesión. Claro. Dice, entonces ya paren, porque si siguen, se hacen los machitos, de parar una semana, 15 días, van a parar 3 semanas, un mes, o hasta más, dependiendo la lesión, o sea, en tirones, ¿no? Sí, claro. Pues todo esto. Dice, y entonces yo aprendí como jugador de que no debería jugar. Una anécdota así, jugamos contra Toros Neza, Bonifacio, ya sabes, lo que dice Perla, pues salió, yo lo conocía porque él estuvo en la Liga Española, le pitaba al Galicia y cuando estuvimos de profesional nos dio mucho gusto. Una vez contra Toluca alguien me estaba, de esos de antes que te están pisando y de esos mala leche, y una vez yo no me aguanté y en el tiro de esquina le di un codazo en el mero y nomás oí que gritó ¡Chilla! ¿Y cómo corría? Bien. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? Sí, señor, para el otro te expulso. Y ya. Y esa de Toros Mesa con Mohamed, le hicimos el 2 contra 1, Cadena y yo. Llego y me levanta el codo y me pega. Y el abanderado no dijo nada. Entonces me salió un poco de sangre y de rato le digo a Boni, mira, ¿quién fue? El pinche gordo, así. Sí. Y dice, ¿pero a qué horas? Es que allá me levantó el codo. ¿Y qué quieres hacer? Déjame darle uno en la jugada. Siempre decía, dar la jugada. Me encara él en una, lo dejo pasar y ¡pah! La barriada con todo. Y de rato viene hacia atrás, corriendo. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Ya estuvo? Digo, no, déjame darle otro. Y yo, ¡pum! Se lo doy y todo bien, ¿no? Y son de las anécdotas de lo que pasa con Boni, pues de lo que te dejan hacer a veces, ¿no? Pero esas lesiones, yo ahí ya metí gol, había metido gol, sentí le digo, Boni, ¿cuánto falta para que acabe? No nos pagaban, en el León se tardaban un resto. Me dice, ay, pinche chillón, ¿por qué quieres saber los que no nos han pagado en 3 meses? Me dice, ay, cabrón. Se acabó el partido, y te digo, esas lesiones, Bucetich nos dice, cualquier molestia ya paren. Entonces, el siguiente semana jugamos contra Chivas aquí, y me dice Lupe Díaz, no, es que yo te necesito. Le digo, Lupe, no puedo. No, es que yo te necesito, quién sabe qué. Le digo, es que no puedo, no, que te infiltren. Y me infiltraron. Y mi peor partido, nomás me tocó Ramón Ramírez, ahí. Ay, ¿quién No, es pues ese? ni cómo. Nomás. Sí, y metió una mano involuntaria, y ahí fue donde dices, no era mi partido, y no debería haber jugado. Sí. ¿Cuántos de esos partidos, no, mis hijas, así, el jugador y las anécdotas, sobre todo dentro del campo, ¿no? Que no se saben? Esas A mí nada más me decían, vete y chútate 2 minutos. Y me mandaba alguien, no doy nombres. También te decían, dile que se quede tirado, y tú decías, a ver, tírate aquí. Sí, pero estaba en América. Sí, con razón. No Me extraña. No digo nombres, pero era Reynoso. A ver, mis hijos, te veo muy nervioso. ¿Qué quieres platicar ahorita? No, yo creo que vámonos con las de... ¿Las de Don Cucufato ya? Sí, ya. Yo nomás tengo una antes de Don Cucufato que es muy breve para los dos. De jugar, por ejemplo, en su época con ese Club León histórico que todos queremos, hasta mis hijos, aunque le vaya a la América.
al de ahora, seguirían jugando en el Club León. Es decir, si tuvieran la oportunidad de volver a jugar traspolándose en la edad, es un club muy querido para, digamos, para el jugador ser visto. ¿Volverían a jugar ahí en Club León ustedes en esta época? Claro, sin duda alguna, Raúl Martínez se dio a conocer aquí en León, realmente. Le tienes mucho estima acá. De hecho, ¿no? Otra anécdota aquí con del Perla, que dice que él me veía jugar en Cobras. Bueno, ya que la cuente, ¿no? Cuéntale de una vez. No, bueno, pues es que uno estaba viendo los partidos de otros con los que así iba a enfrentar, ¿verdad? Y yo miraba a Raúl Martínez, habilidoso ahí jugando. Ay, ese amigo, ¿de dónde salió? Y ya empezaron ahí a dar los pormenores de dónde venía, del América, empezaron a Cobras de Querétaro. Y me pareció interesante ya cuando vino acá con nosotros en el León, no me dejó mentir, ¿verdad? Siempre se demostró ahí buen jugador. Sí, y son de los que me recibió muy bien, o sea, la verdad me recibió el Perla muy bien. Hasta la fecha seguimos siendo bien compas, de acá con el Sigi, pero es una anécdota porque me dio gusto, porque el Perla ya era el Perla Rodríguez, claro. ¿sí? Y a mí me decían, el Perla nunca la rompe, siempre te la da, y hace la finta, pero no rompe, te la da y ya cuando lo ves jugar, es cierto, o sea, tenía tanta técnica el Perla, que pues le vas aprendiendo también, ¿no? Y te digo, la verdad, gente como él hace mucho bien. ¿Regresaría a León en otra época? Sí regresaría, porque pues al final es tu equipo. O sea, sí me di a conocer en América, de ahí salí, claro. Pero realmente campeones y todo esto aquí en León, donde tengo amigos, donde tengo de todo, tengo pues con los chavos, las clases, claro. En la escuela, en las Salle Américas, un saludo para todos ellos, y la verdad, soy bien agradecido. Entonces, como club, es uno de los grandes, aunque no quieran hablar de los grandes, claro. Pero es de los 5 o 6 clubes grandes de aquí del fútbol mexicano, donde fue el primero que ganó todo, ¿no? Claro. Ganó todo, el campeonísimo. Sí. Entonces, la verdad, he tenido grandes compañeros, Tita, Marquinho, Ayipey, el Chato Ferreira, Edgardo Fuentes, Lupe Díaz, o sea, muchos compañeros que la verdad hicieron historia. Claro. Ahora, ¿por qué lo de Chillón, antes de que se nos olvide? Pues luego conocen a Neymar, ¿verdad? Sí. Entonces yo era el Neymar del barrio, del club. Entonces cuando jugaba, siempre me hacían alguna faltita y todo eso, y me arrastraba y todo, y empezaron, pinche Chillón, pinche Chillón. Y yo por acá, por acá. Entonces de ahí salió lo del Chillón, ¿no? Muy bien. Pues me sigue ahora sí, ¿cómo ves? Las 5 de Don Cucufato, aunque ya tocamos una, entonces van a ser las 4. ¿Te parece aventarte la primera? A ver, avéntate. Yo me la aviento. Bueno, vamos a responder cosas cortitas y va una para el señor Perla. Dice, si te digo fiera esmeralda, ¿qué palabra viene a tu mente? Pues mucha garra. Mucha garra, perfecto. Ok, ¿Y sigue? Cortito. ¿Qué gol o jugada sigue presente en tu memoria, Raúl? Mi primer gol, bueno, uno de mis goles, que le metí a Comiso, él estando en Tigres, un tiro de castigo al ángulo, aquí en León, con León. Mira, hay que buscar ese, no me acuerdo yo. Sí, voy. El aviento dice, para el señor Perla, dice, ¿algún ritual antes de saltar al campo, señor Perla Rodríguez? ¿Alguna cábala o algo extraño por ahí que usted? Nada. Simplemente brindar su mejor... la oración. ¿Sí? ¿No? La oración, bueno, siempre se utiliza sí, mucho. Rezar. A ver, Raúl. Muy bien. El ambiente del vestuario entre los años 80 o 90. Siempre fue bueno, siempre fue de compañerismo, de ayudarnos. Siempre hay alguien con diferencia, pero en un partido siempre era compañerismo y luchar, porque aparte no había mucho dinero, entonces teníamos que ganar también como para sacar todo eso y claro, que hubiera algo de dinero, pero sin duda alguna nos apoyábamos, tanto apoyo que cuando no, en las vacas flacas,
Hay mucha gente que les tenemos que agradecer, un programa no alcanza como para hacer esto, pero hay gente que nos fiaba la comida, el pibe que nos sacaba de apuros y gente así, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes épocas, pero sin duda alguna tenemos que apoyarnos todos. Claro. Entonces la solidaridad que había en los equipos era importante, ¿no? Muy bien. La Finalmente, si estuviera aquí enfrente de usted, señor Perla, el Perla Rodríguez de 20 años de edad, y la misma pregunta para Raúl, aquí enfrente tienes a sus mismas personajes de esta edad, ¿qué les dirían? ¿Habría algo que les aconsejarían? ¿Alguna opinión? ¿Qué les dirían a su propio yo de 20 años de edad en la actualidad? Señor Perla. No, pues que hiciera buenas finanzas, que guardara la plata. Okay. Muy bien. Raúl. Yo realmente no cambiaría mi vida y le diría a mi yo, sabes que tienes que prepararte mejor, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, tienes que invertir, tener tu misma familia, obviamente más planeada, pero tener lo mismo y para ser mejor persona y sobre todo apoyar, ayudar en lo formativo a la gente también que lo necesita, porque somos así de esos valores, ¿no? De ayudar, de apoyar y que no pierda la humildad que la gente dice que tiene Raúl Martínez, que siga por ese camino y a darle, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Muy bien, Misiki, pues te avientas la frase final para cerrar el programa, ¿te late? Bueno, pues dice... No vas a cometerlo porque vas invicto ahorita, Misiki. Bueno. Dice, fiera que ruge no siempre asusta, pero en un pase de Raúl y un remate del Perla sí que te frustra. Te frustra. ¿No? Se me hace que no lo entendí, sí, te lo voy a sacar. ¿Te la aguanto? No, está Bueno. poniendo en duda. Al jugador, estás hablando del contrario, que frustra al jugador. No, se me hace que no lo entendí, Misiki. Pero, muy bien, pues, gracias de verdad porque estuvieron acá con nosotros, señor Perla Rodríguez. Un gusto tenerlo aquí. No tuve el gusto de verlo jugar. Sí, A Raúl sí, gracias. me acuerdo un gol nada más de un pase que le diste a Tita de la chilena contra Veracruz, sí. siempre me acuerdo. Y pues gracias. Ahorita los vamos a invitar a que nos plasmen una firma en la pared, en la puerta de los invitados del deporte, por favor. Pues gracias, Misiki. Estamos ya cerrando, échate el silbatazo final. ¿Te late? No se pierdan el programa de los invitados del deporte. ¡Vámonos! ¡Vale! Eso. Listos. Cortamos, Misiki. Échale. Ya te ahora sí te fuiste, pero en vivo, Misiki, te la llevaste, pero suavecita. Ni una amarilla.